Y ese es el punto del mensaje hoy. Lo que va a pasar hoy es que vamos a aprender teología de la oración. Porque muchos no saben. Muchos piensan que orar es de hablar con Dios. Y eso no es la oración. Mucha gente dice que es simplemente conversar, simplemente hablar con Dios. Pero le trata a Dios como un compañero de dormitorio, como un copiloto. ¿Ustedes han visto las calcomanías en los carros? Dios es mi copiloto. Wow, me enoja cuando yo veo cosas así. Eso es blasfemia, 100%. Nadie puede tratarle a Dios así como un ser humano, como una mascota. Es algo de pura blasfemia, porque la gente no entiende que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el primero y el fin. Él es Dios grande, infinito, eterno, inmenso. La grandeza de Dios debe influir y impactar nuestra perspectiva de Él y nuestras oraciones. Amén. Entonces, no es malo hablar con Dios como en el carro o cuando alguien está cocinando. Eso es normal. Pero tenemos que tener el entendimiento bíblico de entender que la reverencia que uno debe tener cuando uno se presenta una súplica, una petición delante del Dios Todopoderoso. Jesús enseñó a los discípulos eso. Cuidado con sus palabras, ¿no? Que sus palabras sean cortas. Pero nosotros en el mundo, entre comillas, evangélico, hemos perdido la reverencia y el temor de Dios. La gente le trata a Dios como un amigo, como cualquier amigo. Que mi Dios tiene un poco más poder que yo tengo, un poco más influencia que mis otros amigos tienen. Dios está un poco más grande que el mundo donde yo vivo. Eso muestra un concepto de Dios muy equivocado. Y si tu concepto de Dios es tan chiquito, de realmente poderoso, pero poco poder en comparación de todos los retos y todos los problemas en la vida, nadie va a orar. Acabamos de cantar que Dios es bueno. Pero si ustedes se olvidan todo este mensaje, recuerden lo siguiente. Si uno no cree que Dios es totalmente bueno, para mí, Dios me ama incondicionalmente, no va a orar. ¿Cuántas personas, 20 y pico años en el ministerio, cuántas veces que yo he visto problemas graves en la vida de alguien porque no cree que Dios es bueno para él o para ella? Para todos, sí, lo cree lo que dice la Biblia, lo dice con su boca y lo dicen que Dios ama a los demás incondicionalmente. Sí, Dios es bueno, pero cuando alguien le pregunta a él o ella, ¿pero Dios es bueno para ti? Muchas veces la persona piensa que no. Que no sé si yo realmente creo que Dios es bueno y me ama incondicionalmente. Mi pregunta para cada uno de ustedes es lo siguiente. Si Dios no es bueno y amoroso para ti, no es bueno ni amoroso para nadie. Porque Dios es perfecto, amén. Cuando alguien piensa en su corazón, mis padres me maltrataron, fui abusivo toda mi niñez. Yo no siento nada del amor de Dios hacia mí. Sí, yo creo en el amor de Dios porque la Biblia lo dice y yo creo que Dios ama al mundo, pero no a mí. Dios es bueno con los demás, Dios contesta las oraciones de los demás, pero no mis oraciones. En este momento, esa persona va a dejar de orar porque no cree que Dios es bueno. Hermanos en Cristo, espero que estén en Cristo. Usted personalmente cree en la bondad de Dios para su vida. Usted cree personalmente que Dios te ama incondicionalmente. Porque si no crees eso y pasamos 6 meses predicando sobre la oración, tú no vas a orar. Porque no vas a confiar en un Dios que es bueno, que es perfecto, que te ama, que tiene buenos propósitos para tu vida. ¿Tú vas a dejar de orar?
No, mejor que yo controlo y yo domino mi propia vida porque yo sé cómo amarme a mí mismo mejor que Dios me ama. Y ya anula la oración. Entonces lo que vamos a aprender hoy es cómo orar, escuchen muy bien por favor, cómo orar en base de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una vida de oración muy débil muchas veces porque tenemos una visión débil de Dios. No creemos de verdad que no existe lo que es imposible para Dios. 2, tenemos una vida de oración débil porque consideramos que la palabra de Dios es irrelevante para nuestra realidad y nuestras verdaderas necesidades, anhelos y deseos. Que la Biblia es antigua, es vieja y yo tengo que enfrentar una vida real y no hace juego con lo que realmente yo sufro, lo que realmente yo necesito o lo que yo quiero. Entonces vas a tener una vida de oración súper débil. Número 3, tenemos una vida de oración débil porque realmente no creemos que Dios se preocupa tanto como dice su palabra. Que leemos cosas tan bellas sobre Dios, pero como algo en el nube. Esas cosas bellas sobre Dios, de su amor, su cuidado, su cariño para mí, eso realmente no hace juego con la realidad de quién soy yo y lo que yo experimento todos los días. Pero si un pequeño pájaro se cae del cielo y Dios se nota, dice la palabra de Jesús que mucho más Dios va a cuidarte a ti. Amén. Y hasta el punto de entender, Dios te ama en tanta perfección que Dios cuenta cada pelo de su cabello. Aún el mejor matrimonio en el mundo, el ejemplo perfecto de un matrimonio aquí en la tierra de hombre y mujer que tiene un amor incondicional, real, auténtico por uno al otro, no saben el número de pelos en el cabello del otro. Nadie va a decir, mi amor, espera, voy a comenzar a contar los pelos de tu cabello. Vas a pensar que es un loco, ¿no? Pero así Dios sabe. Y lo que enseña Jesús en Mateo 6, voy a leerlo antes de leer el texto en Salmo 119. Jesús nos enseña cómo orar. Y cuando ore, no debe ser como los hipócritas, porque les encanta estar de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto os digo que ya tienen su recompensa completa. Pero tú cuando ores, entra a tu closet interior, cierra la puerta y ora a tu Padre y que está en secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Yo voy a parar aquí. La persona está orando por algo en particular, ¿no? No dice Jesús que va a contestar con exactitud lo que estás pidiendo. Dice que vas a estar recompensada. Significa, yo estoy orando por una cosa específica, a la par, afuera de mí, muchas veces mi vista, Dios me recompensa con premios, con cosas ni siquiera que estoy dándome cuenta. Dios contestando mi oración, pero de una manera mucho mejor de lo que estoy pidiendo. ¿Dios es tan bueno así o no? Dios es así, amén. Que, porque pensamos que Dios no es tan bueno, no es tan amoroso, no quiere darme buenos regalos, no quiere darme la victoria, no quiere usarme en su reino. Todas son mentiras del diablo, amén. Dios no tiene bolsas profundas para que no puede sacar la moneda, que no puede proveer por nosotros. Dios tiene todo lo que tú y yo necesitamos porque es el dueño de las vacas de 1000 colinas, amén. El problema somos nosotros, que Dios sí va a recompensarnos, pero ¿cómo y cuándo? No sabemos. Eso depende de Dios, porque Él sabe cómo contestar nuestras oraciones, nosotros no. Somos pecadores, somos finitos. No tenemos la perspectiva divina como Él tiene. Él sabe cómo contestar nuestras peticiones más profundas, amén. Dice Jesús, y cuando estén orando, no repitan sin pensar como hacen los gentiles, porque piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. Esas repeticiones se llaman rozar en lugar de orar. Eso es en contra de la Biblia.
O sea, las oraciones católicas no son parte de la Biblia. Es en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cuál versículo enseña eso? Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no escuchar la ley, incluso su oración es una abominación. Si alguien no escucha la ley de Dios, la palabra de Dios, su oración no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la palabra de Dios. Ahora vamos a leer el texto principal del día de hoy, Salmo 119. Y vamos a leer 145 hasta 152. El rey David nos enseña mucha teología sobre la oración, amén. Teología bíblica. Oro con todo el corazón, respóndeme, Señor, obedeceré tus decretos. Primero, con todo el corazón. No con la mitad, pero todo el corazón. Respóndeme, Señor, obedeceré tus ¿qué? Decretos. Yo voy a parar aquí. El rey David está orando para que Dios responda a sus oraciones. ¿Pero para qué? Mientras que él está esperando, su enfoque está a obedecer los decretos de Dios. Cuando uno ore con malos motivos, solamente quiere aprovechar de Dios. La persona no, después de orar, la persona sigue en su trabajo, su vida normal. Pero no tiene el corazón obedecer los decretos de Dios. No les importa. Yo solamente quiero recibir los regalos de Dios, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y eso no es una oración, una vida de oración que le agrada a Dios. Y Dios no va a contestar las oraciones de esas personas, excepto que puede salir en maldición. Versículo 146. A ti clamo, rescátame, para que pueda obedecer tus leyes. Me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto durante toda la noche pensando en tus promesas. Oh Señor, en tu fiel amor oye mi clamor, que el seguir tus ordenanzas me reanime. Los que no respetan la ley vienen a atacarme, vienen alejados de tus enseñanzas, pero tú estás cerca, oh Señor. Y todos tus mandatos son ciertos. Desde los primeros días sé que tus leyes durarán para siempre. Hermanos, ustedes ven la conexión de la oración, clamándole a Dios con las ordenanzas, los mandamientos y las promesas de Dios. ¿Están a la par de uno al otro o no? Entonces, si tú quieres agradarle a Dios, glorificarlo a Él y tener una vida de oración, ser una persona de mucha oración, es requisito estudiar, leer y meditar en este libro. Amén. Yo no pido cualquier cosa que yo quiero. Yo pido todo lo que Dios quiere para mi vida y para su reino. Entonces, regresando al punto, la oración es simplemente hablar con Dios. No. En el contexto del mundo evangélico es mala teología. ¿Por qué? Pastor Yara, eso no suena correcto. ¿Cómo no es hablar con Dios? Yo pensé siempre que eso era la oración. No. ¿Saben por qué? Regresamos a la doctrina de la revelación. ¿Este libro es una conversación o es una revelación? La doctrina de la revelación afecta la doctrina de la oración. ¿Amén o no? Interesante, ¿no? Porque Dios me manda sus ordenanzas, sus mandamientos, su amor, sus promesas. Ya está escrito de Génesis, Apocalipsis, 66 libros. Amén. Eso es una revelación. Dice el Señor. Eso debe poner temor en tu corazón. Amén. Cuando tú leas en la Biblia, dice el Señor, es poner toda la atención en reverencia, en humildad, con el temor de Dios en el corazón. Amén. Cuando yo oro lo que Dios me ha revelado por medio de su palabra. Si yo no entiendo este libro, yo sé que muchos
En nuestra cultura, sociedad ahora no quieren leer, no les gusta leer. Si no sale en una página web como Facebook, Instagram, que lean eso, pero si no sale así, como algo instantáneo con foto y una breve descripción, la persona no tiene interés en leer. Eso es súper triste, ¿no? Porque la Biblia es un libro y un libro tengo que leer. Yo sé que yo puedo escuchar por audio, por teléfono o en el carro. Muchos hacen eso, está bien. Pero yo tengo que llegar a la disciplina de hecho, tener una Biblia real, no en mi iPhone o mi Samsung. Tengo que tener una Biblia actual en mis manos, amén. Y de hecho, leerlo, estudiarlo, subrayar, poner círculo, poner flecha, para poder meditar en la palabra, amén. Y en base a eso, ya van a salir mis oraciones. Para que las oraciones más poderosas es cuando alguien está de rodilla, con la puerta cerrada, nadie está, tú estás solo delante de Dios. Tú con la palabra de Dios en tus manos o en una silla. Y tú leas la palabra, tú repitas, tú oras las promesas, mandamientos, principios, todo lo que sale en la Biblia a Dios. Wow. Hermanos, cuando uno ora y piensa que las oraciones están pegando al techo, que Dios no está escuchando nada, mira, pruébalo. En lugar de simplemente orar, para sentirse mejor, en lugar de eso, usa las escrituras, meditando en las escrituras, para proclamar en privacidad, en secreto, lo que dice la palabra. Y ustedes van a experimentar algo súper diferente. Después de eso, orar por las necesidades tuyas, personales. Y lo que vas a notar es que muchas veces tus oraciones van a cambiarse en medio de la oración. Tú vas a comenzar a orar por gente, por cosas de tu propio corazón, por matrimonio, por los niños, por la iglesia. Ni estaba en tu mente, ni estaba en tu corazón, pero ya el Espíritu Santo está obrando. Y de repente, saliendo de este tiempo de oración, wow, Dios abrió mis ojos. Y cuántas veces yo no tenía solución a un problema. Yo no sabía de cómo solucionar algo o cuál era la voluntad de Dios con respecto a una situación complicada. En lugar de correr y tratar de resolver el problema de mi propia fuerza, y yo lo he hecho tristemente muchas veces, pero en momentos que Dios me ha dado gracia para decir no a eso y ponerme de rodilla, boom, de repente algo viene a mi mente. ¿Cómo eso entró en mi mente? Dios dándome la sabiduría que yo necesitaba. Y tú puedes imaginar yo saliendo al día sin esta sabiduría, porque no quise pasar tiempo en oración por tanto estrés y presión. Yo hubiera tomado decisiones malas, ¿no? Conversaciones incorrectas, perspectivas malas. Y todo el día, terminando el día, salió más o menos bien al día, cuando realmente salió mal. Y en mi corazón realmente no hay la paz que debe existir cuando es oración y cuando vivimos con el espíritu de la oración. Mire, es interesante la importancia de la oración para Job. Y ustedes saben, el hombre más sufrido en la Biblia, ¿no? Separado de Cristo. Y en Job 23:12, Job dijo: no he fallado al mandato de sus labios, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida necesaria. Necesitamos el pan de la vida más que el pan de trigo, ¿sí o no? Es Jesús. Y muchos tienen miedo de ayunar porque piensan que no voy a sobrevivir, o voy a desmayar, o voy a hacer tal cosa que va a salir mal. Y Satanás pone muchos miedos y temores en el corazón antes de un ayuno, ¿sí o no? Pero cuando alguien
piensa, mira, a mí me gusta la comida, me gusta el olor de la comida, me gusta la comida de mi esposa, me gusta tal y tal cosa, especialmente tal día. Pero cuando alguien ora antemano, Dios, dame la fuerza para pasar el tiempo bien en ayuno, no sobreviviendo. Porque hay gente, cuando las iglesias han hecho ayunos, es tal día y la persona come un montón la noche anterior. ¿Eso funciona? No, va a tener más hambre el día siguiente. No funciona, pero la gente lo hace. O la gente termina el ayuno y come como 5 platos de comida. Porque mi cuerpo lo necesita. No, es mentira. Pero es un engaño en el corazón. Pero no es de verdad. Pero cuando alguien ora, Dios, dame la fuerza para poner mi enfoque en ti y no en la comida. Dame la fuerza a mi cuerpo de que yo puedo tener energía y fuerza no en base de la comida, pero en base de tu Espíritu Santo. Y funciona. Dios le gusta estas oraciones, pero Pastor Yara, eso no suena como muy científico. No, esta iglesia no cree en la ciencia. Creemos en el poder de Dios, en el Espíritu Santo. La ciencia, aún de los mejores científicos expertos en el mundo, aún los mejores en el mundo no son nada en comparación de la palabra de Dios. Y cualquier conocimiento que ellos tienen, tiene que arrodillarse delante de la palabra de Dios, someterse bajo la palabra de Dios, amén. Entonces, cuando miramos al rey David, él hizo esta conexión, lo que muchas veces nosotros no hacemos. A ti clamo, rescátame para que pueda obedecer tus leyes. O sea, yo quiero ser salvo para que yo pueda disfrutar la vida y hacer lo que yo quiero. Eso es lo que David dice. Rescátame para que pueda obedecer tus leyes. Muchos hoy en día, Dios, rescátame porque ya no quiero seguir adicto a estas drogas. Yo quiero tener libertad y disfrutar más la vida. Todo egoísmo, amén. Todo es puro egoísmo. David era un hombre de Dios, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y dijo, rescátame para que pueda obedecer tus leyes. Es igual un padre decir, Dios, rescátame de mi pecado, de mi egoísmo, para que yo pueda obedecer tu ley como papá. Para que yo pueda cumplir tus mandamientos como hombre, como papá, como esposo. Ya una vida de oración muy diferente, ¿no? Me levanto temprano antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras, no en los medios, no en los familiares, no en los amigos, no en los miembros de la iglesia, no en los pastores. Dice mi esperanza en tus palabras. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, yo no voy a tener esperanza. Mi esperanza va a ser falsa. Y va a cambiar como con el viento. Mira, todo lo que sale en el CNN, todo lo que sale en los medios están controlados por Satanás, ¿sí o no? Satanás es el padre de la mentira, amén. Entonces ustedes pueden creer lo que el gobierno, lo que los medios dicen sobre cualquier cosa, o casi todos son mentirosos. Si no tienen el Espíritu Santo morando en su corazón, esos periodistas controlados por diputados y billonarios están controlados por su papá, y su papá es Satanás. ¿Cuántos periodistas o diputados son hijos de Dios? Muy, pero muy pocos. Entonces, a los demás son, primero Juan dice, ¿son hijos de Dios o son hijos del diablo? Entonces, el gobierno, los medios, ¿son hijos de quién? Del diablo. Ustedes van a escuchar CNN, las noticias familiares, amigos. Puede ser también, tristemente, algunos creyentes y estar totalmente desviado, engañado. Ustedes pueden leer, estudiar y meditar en este libro y creer y orar en base a lo que este libro enseña. Mujeres, especialmente, ustedes pueden creer y confiar en sus emociones. Para nada.
Hombres, ustedes pueden pensar y confiar en sus pensamientos. Los pensamientos y las emociones y a los demás alrededor de mí y mis circunstancias van a engañarme, corrompiendo mi perspectiva de la vida. Pero la palabra de Dios jamás. Mi vida tiene que estar en base de lo que enseña la palabra de Dios, las promesas de Dios, los mandamientos de Dios, que mis oraciones no están en base del COVID o en base de una pandemia falsa o en base de la corrupción del gobierno. Mis oraciones, mi vida se pone en base de la roca y la roca es Cristo Jesús. Y si no leo la Biblia, no entiendo la Biblia, cualquier tía o cualquier abuelo, cualquier primo va a influirme y va a corrompirme. Porque cualquier familiar más cercano a mí, si no refleja, no explica, no entiende doctrina sana de la palabra de Dios, es probablemente mentiroso. Y tú no puedes confiar en ella o él. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice Jared a Tania y sus 4 hijos. Es lo que dice la palabra de Dios, no mi esposa. Cuando palabras salen de mi boca, mis palabras tienen que reflejar el carácter y las promesas, los mandamientos de Dios. Si no, estoy mal. Estoy mal. ¿Cuántos de ustedes tienen vidas como un parque de diversiones de un ride que sale así todos los días, como Santiago dice, como las olas del mar, un hombre inestable, doble ánimo, como Proverbios nos enseña, un hombre que de totalmente desconfianza, un hombre súper inestable? ¿Por qué? Porque no estás viviendo en base a la palabra de Dios, estás viviendo tu vida en base de los jefes, amigos, familiares. Y después estás sorprendida. ¿Por qué tu vida es tan inestable? Y tus emociones están por todos lados. Mal humor un momento, feliz otro momento. Enojado un momento, llorando otro momento. Tu vida anda así porque tu vida no está en base de la palabra de Dios. Tú confías más en tus emociones y más en tus pensamientos que la misma palabra de Dios. Pero hermanos, si uno leo, estudio, medito en la palabra de Dios, permaneciendo en Cristo por medio de su palabra y un espíritu de oración, yo voy a confiar en mi perspectiva, que yo estoy mirando al mundo alrededor de mí de la manera correcta, porque eso es lo que hacemos en la carne pecaminosa, amén. Sí, por supuesto, como yo veo fulano, es la manera correcta verlo. Como yo veo mi iglesia, sí, es la manera correcta. Como yo veo este conflicto en mi familia, es la manera correcta. Como yo veo un problema en la iglesia, es la manera correcta. Todo tiene que ver con opiniones, amén. De mucha desconfianza. Pero hermanos, ¿esta es una opinión o es proclamación divina de Dios? Pero tú y yo tenemos muchas opiniones, amén. Esas opiniones son peligrosas. Dios ha revelado que muchas veces tus opiniones son falsas. Eso es humillante. El problema número 1 con los conflictos en la iglesia es porque las mujeres viven más por sus emociones que la palabra de Dios. Es número 1. Y el problema que los hombres es que confían en sus pensamientos en lugar de la palabra de Dios y piensan, wow, tal vez mi esposa tiene la razón, no quiero conflicto con ella, entonces yo voy a dejarla a ella, que ella tiene la razón y vamos a seguir los deseos de ella. Es un hombre que no sigue la palabra de Dios, pero sigue lo que le conviene a él. Y es un hombre que no es un líder espiritual para nada. Entonces, cuando estudiamos el rey David, Dios enseña cosas, lecciones tan fuertes sobre la teología de la oración. Dice David, me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Wow, muchas veces yo me quedo despierto toda la noche preocupándome sobre algo, ¿no? David no. Dijo,
quedó despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Eso es rico de estar en la cama o estar sentado en medio de la noche meditando en las promesas de Dios. Algo bonito, ¿sí o no? Eso te da tu alma, tu cuerpo descanso, reposo real. Por supuesto que sí, porque ¿cuántos de ustedes han levantado en la mañana con estrés, ansiedad y cansancio? Tal vez pasaste 8 horas durmiendo, pero cuando tú te levantas en la mañana te sientes como nunca he dormido. Me siento fatigado, me siento desanimado, me siento con poca fuerza para enfrentar el día. Porque necesitamos más meditar en las promesas de Dios que reposar el cuerpo. ¿Tú crees eso? Y cuando meditamos en la promesa de Dios, eso tiene un impacto a nuestro ser interior, a nuestro cuerpo, hasta nuestra salud. Amén. Sí, por supuesto que sí. Oh Señor, en tu fiel amor, oye mi clamor. David está orando los atributos de Dios. En tu fiel ¿qué? Amor. Oye mi clamor. Que el seguir tus ordenanzas me reanime. ¿Qué es lo que realmente nos anima? Siguiendo las ordenanzas, los preceptos de Dios. No cuando todo sale bien para nosotros. Eso es un ánimo, amén. Por supuesto, pero al día siguiente todas las cosas pueden salir mal. Y por eso estamos nuestras emociones por todos lados. La Biblia es la roca, Cristo Jesús, porque la palabra de Dios se hizo carne, Juan capítulo 1. La encarnación nos enseña que Jesús es la palabra de Dios, la palabra de Dios encarnada. ¿Y por qué eso es tan importante saber? Porque la vida de Jesús era una vida de oración y sumisión a la voluntad de su Padre Celestial. No la voluntad de Él mismo. Así, la pregunta para cada uno de ustedes: ¿tú quieres de verdad poder divino en tu vida de oración? ¿Tú quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Victoria de verdad divina. Amén, levanta la mano. Todos nosotros debemos anhelar eso, porque lo necesitamos en un mundo tan corrupto, tan malvado, con tantos problemas. Tenemos que tener la victoria en Cristo Jesús. Si no, este mundo y la corrupción y la maldad es demasiado para nosotros. Va a consumirnos a nosotros. Pero cuando alguien vive como Jesús, Dios, no es mi voluntad, es tu voluntad. De que Dios, yo quiero aprender obediencia. Yo quiero aprender como Jesús, cómo obedecer tu palabra en cada detalle de mi vida. Ese tipo de persona, ese tipo de madurez es la persona que va a experimentar poder divino en su vida. Dios va a recompensar a esa persona con premios grandes. Es triste, no he mencionado estas cosas en el primer servicio. Pero es triste cuántos aún pastores, líderes espirituales quieren las cosas del ministerio o la iglesia, y fama y dinero y cosas grandes, en lugar de simplemente tener el deseo: Dios, yo quiero obedecer tus mandamientos. Lo que tú haces en el ministerio, eso es tu decisión, Dios, porque yo no sé lo que yo puedo manejar. Tú sabes lo que yo puedo manejar, yo no. Dios, yo quiero una vida en obediencia a sus ordenanzas, sus preceptos, sus mandamientos, sus promesas, sus principios. Eso es lo que yo anhelo para mi vida. Ese tipo de oración es lo que le agrada a Dios, lo que pone una sonrisa en el rostro de Dios. ¿Por qué? La lista de necesidades siempre queremos mencionarle a Dios porque está presionándonos, ¿no? Necesitamos tal y tal cosa. Los niños, la salud, la familia, la iglesia. La lista es larga, como 100 cosas que podemos mencionar, ¿no? Y por eso las palabras de Jesús son tan poderosas. Porque Él nos enseña que sus palabras sean
mínimas, es que no sé muchas. ¿Por qué? Dice, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de que la pidas. Entonces el tiempo de oración de mi rodilla en el closet con la puerta cerrada, que nadie sabe lo que estoy haciendo, ¿es más para recibir la lista que tengo? ¿O es más para someter mi corazón bajo el señorío de Cristo? ¿Cuál, hermanos? El acto de arrodillarte, ¿eso te afecta, sí o no? Eso te afecta. Que Dios no es mi voluntad, es tu voluntad. Y el acto de bajar el rostro, cerrar los ojos, aún poner las manos extendidas y tener la palabra de Dios adelante es un acto de alabanza. Es para decirle a Dios, Dios, tú sabes la lista larga. Yo no voy a pasar 1 hora con la lista contigo. Yo voy a pasar más tiempo orando, que mi corazón anhela obedecer tus mandamientos. Anhela cumplir tus mandamientos. Que mi corazón medita en la grandeza de tus promesas. Eso consuela el alma, ¿no? Eso fortalece el cuerpo. Eso renueva la mente para dejar de pensar en cosas incorrectas, cosas equivocadas. Y ha pasado a mí en medio de oración. Yo he comenzado el tiempo de oración pensando que yo sé cómo es el asunto de fulano. Yo sé cómo manejar tal situación. Hasta que yo comienzo a orar en base de la palabra de Dios. Dios renueva mi mente. Busca si hay algo corrupto en mí, algo que me hace daño. Dios quita las cosas egoístas de mí. Purifícame. Y ya cuando yo comienzo a orar y pensar en otras cosas de la vida, Dios comienza a corregirme y quitar cosas de mentiras y pone la verdad. Yo salgo del tiempo de oración con otra perspectiva, sí, pero más siendo otro hombre. Ese es el propósito de la oración, conformar mi corazón y mi voluntad al corazón del Padre. Una de las oraciones más poderosas que yo creo que existe es que Dios, dame el corazón que tú tienes. Ayúdame a ver el mundo y mi vida como tú ves el mundo y como tú me ves a mí. Ayúdame a ver mi prójimo y mis familiares y mis compañeros y mis hermanos en la iglesia. Ayúdame a verles a ellos como tú les ves a ellos, no como yo les veo. Porque aunque yo puedo tener los corazones más puros, entre comillas, y amar a los demás como lo más que yo puedo, aún todavía soy corrupto, amén. Mi corazón está perverso. ¿Cómo yo puedo amarles con la perfección como Cristo les ama? Imposible. Pero cuando uno ora así y que Dios usa a esa persona para amar a los demás con el amor de Dios que pasa por él hacia los demás o pasa por ella hacia los demás, ya la persona sabe, eso no es vos, eso es Dios. Y Dios recibe la gloria, amén. No, wow, tú eres un cristiano tan maravilloso, un pastor tan lindo, una hermana tan preciosa. No, tú estás recibiendo la gloria. Pero cuando Dios te usa para bendecir a otro, es simplemente porque Dios está pasando su amor hacia tu persona. Y por eso la persona se siente tan rico, porque es un amor divino. Nosotros hemos recibido regalos o cosas de otras personas de servicio cuando su corazón no ha sido bueno o puro. ¿Y cómo se siente? No tan bien. Hay un peso con el regalo. El corazón no se siente bendecido. Pero cuando Dios manda a la persona a tu casa, es como Dios está ahí presente. No la persona, ¿no? Es que como se siente la presencia de Dios en este momento. Eso es el poder de Dios, amén. Entonces, 5 cosas sobre la oración que tenemos que entender. El carácter de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos y principios de Dios. Y número 5, las promesas de Dios. Y algo interesante en
50 hasta el fin. Los que no respetan la ley vienen a atacarme. Vienen alejados de tus corazones. Realmente la traducción dice, están acercándose a mí, mis enemigos. Pero tú estás cerca, oh Señor, y tus mandamientos son ciertos. ¿Qué significa eso? Que cuando la maldad, los enemigos se acercan, uno tiene que entender la verdad de Dios, que Dios está presente. Dios está ya cerca. Los enemigos están acercándose, amén. Pero Dios ya está. Esa es la diferencia. Mi confianza debe siempre estar permanente, porque Dios no se mueve. Dios no se mueve para nada. Ahora, también dice Deuteronomio 4:7, ¿por qué? ¿Qué gran nación hay que tenga un Dios tan cerca como el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? No hay nadie que tiene el Dios que nosotros tenemos. Y eso debe darte mucho consuelo. ¿Por qué? 3 otras cosas sobre la oración. La oración es para traer súplica a Dios desde su palabra, por su palabra y por el cumplimiento de su palabra. Igual lo que Jesús hizo, nosotros debemos hacer lo mismo. Propósito, número 2. La oración es llevar nuestras vidas de acuerdo, conformidad con la palabra de Dios. Y número 2, para saber cómo construir su reino. ¿Cómo? Permaneciendo en Cristo. Solamente Dios puede construir su reino, amén. ¿Quién puede construir esta iglesia? Nadie. Únicamente Dios puede hacerlo. Y uno en oración sabe, Dios, por medio de la oración está construido tu reino, ninguna otra forma. Y número 3, paciencia. La oración es esperar con propósito divino, es algo objetivo, con una esperanza viva, emocional, experiencial, para que la salvación de Dios se realice plenamente. ¿Qué significa eso? ¿Es fácil o difícil esperar por las respuestas de Dios? Cuando es un familiar perdido, muy perdido, y tienes que esperar por años por la salvación de esta persona. En todo el tiempo Dios está trabajando, no tanto en el corazón del otro, pero en el corazón tuyo. Dios va a honrar las peticiones que uno ora por años y años por un familiar. Sí, por eso Dios puso este deseo en tu corazón, orar por ellos. Pero ¿qué hace la paciencia? ¿Qué hace el tiempo de esperanza o espera, que nosotros muchas veces tenemos que pasar? Bueno, algo interesante. Salmo 27:14 dice, espera al Señor, sé fuerte y deja que tu corazón se anime. Sí, espera al Señor. La respuesta está en medio de la oración, que sea fuerte y de coraje. Más tiempo que esperamos por una oración, más coraje y esperanza vamos a tener. Si estamos viviendo por fe en la palabra de Dios, no en las emociones. Porque cuando miramos la maldad de la persona que todavía habla mal, todavía tiene actitudes feas. Yo he pasado 5 años orando por esa persona y mira cómo habla todavía. De desánimo, ¿no? Es como, yo pensé que algo de cambio, pero mira, habla feísima. Pero cuando alguien regresa a la palabra de Dios, no Dios, es tu espíritu, no Él. Son tus ordenanzas, son tus promesas, son tus mandamientos. Mi mirada debe estar únicamente en tu palabra, no en la conducta de esta persona. Y cuando yo estoy fijándome en la palabra de Dios, yo voy a tener fe en Dios para cambiarlo, transformarlo a Él, no yo hacia Él. No que Él puede tener de repente un cambio drástico en su vida, porque no va a pasar. Ninguno puede cambiar uno solo, nadie. El poder no está en nosotros. Por eso el poder jala el poder de Dios hacia abajo. ¿Para qué? Para transformar la vida de esas personas. ¿Por medio de nosotros? No, por medio de su espíritu. El tiempo de espera es tan importante y nosotros realmente no esperamos como muchos han esperado. La primera promesa del Mesías
pasó en Génesis 3:15. De Génesis 3:15 al nacimiento de Jesús, que vamos a celebrar en pocas semanas, 4,000 años. Y recuerden Simeón, Zacarías, Elizabeth y profetas, la profeta Ana en el templo orando. Y Ana, recuerden de la semana pasada, 104 años de edad, ella en el templo orando para ver el Mesías, y ella la vio. La paciencia pone valor a la respuesta. Si tú oras y cada vez que tú oras por algo, pasa inmediatamente, Dios responde, aquí está. Tú vas inmediatamente a comenzar a amar el regalo en lugar del dador. Tú vas a idolatrar los regalos y tú vas a menospreciar todo y ser el niño más mimado en toda la tierra. Pero cuando uno tiene que esperar por una petición importante, la respuesta, uno comienza a salir más y más fortalecido y Dios purificando su alma de motivos malos, de cosas corruptas, que Dios comienza a podar las cosas malas en nuestras vidas por el tiempo de espera. Y cuando Dios nos da el alivio, cuando Dios responde, es igual llevando 500 libras sobre los hombros y tenemos que caminar un milla o 2 kilómetros. De repente alguien quita estas 500 libras y uno tiene que todavía cumplir la distancia. Uno se siente rica, amén. Es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Dios pasó el tiempo podando y purificando tu corazón, quitando todas las esclavitudes, todo lo que realmente estaba causando miseria en tu vida. Pero aún toda la obra de Dios que Dios estaba haciendo por su bondad y tú estabas quejando en contra de Él. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no estás contestándome? ¿Por qué estás deletando tanto tiempo? No es justo. No es justo lo que estoy sufriendo. Dios es justo. Ese tipo de mentalidad es blasfemia, amén. Es blasfemia. Dios no tiene que contestarnos. Dios es el creador, nosotros somos la creación, nosotros nos sometemos bajo la grandeza de Dios. Y a veces la mano de Dios es dura, ¿sí o no, hermanos? No hay otra manera de decirlo. La vida es dura. Pero si permitimos, si nosotros soltamos, si sometemos bajo la mano poderosa de Dios, Dios es tu voluntad, no es mi voluntad. Purifícame, úsame, límpiame de cualquier maldad. No permite que las cosas de este mundo me consumen. No permite que este mundo, mi carne, me corrompen para llegar a un punto de blasfemiar tu nombre. Dios, no. Haz lo que tienes que hacer. Dame la gracia, la misericordia para ser fiel a tu nombre, ser fiel a tu reino, a tu iglesia, a todos los días, hasta que Cristo venga. Dios va a honrar esta oración siempre. El problema es que poca gente en la iglesia ora ese tipo de oración. Hermanos, yo pienso que este reto de 40 días de oración va a ser una transformación y un giro, un cambio, un clímax en la historia de esta iglesia. Y la respuesta es que sí. Yo pienso que sí. Yo siento eso en mi espíritu. Es triste los que no están participando, los que no están dedicando tiempos de oración todos los días, y aunque sea 10, 15 minutos, y orando por las peticiones. Y seguro, que si tú estás orando por la gloria de Dios y para su reino, Dios va a poner peticiones y súplicas especiales en tu corazón. Y tú vas a sentir eso en tu corazón. Dios va a revelar cosas en este tiempo de oración y va a darte secretos dulces durante este tiempo de oraciones que tú necesitas. Y lo que me da miedo es pasar los días, semanas o meses
sin experimentar eso. No es agradable pensar en lo que voy a decir. Pero piensan en el último año. Podemos decir últimos 2 años o 5 años incluso. ¿Cuántas bendiciones y victorias que tú perdiste por haber pasado los últimos 2 años sin un espíritu de oración? Difícil pensar en eso, ¿no? ¿Cuántos regalos y puntos de gozo espiritual que tú y yo hemos perdido por no haber pasado el tiempo en un espíritu de oración? Dios, gracias por la silla, gracias por los zapatos, para que no tenga que sentir el dolor de la piedra. Gracias por el agua que está saliendo. Gracias por la comida que está en el refri. Gracias por los frijoles que están en mi plato. Gracias por las tortillas que estoy consumiendo en este momento. Gracias por el transporte. Gracias, Señor, por una chaqueta. Gracias por un cepillo de dientes. Gracias por pasta de dientes. Gracias por vitaminas. Gracias por nutrir mi cuerpo. La lista se extiende como para la eternidad, amén. Y cuando uno comienza a estar en este espíritu de oración, Dios, que úsame, Dios, gracias. Comienza Dios a abrir mis ojos. Ya veo el mundo alrededor de mí en multicolores, en 3D, 4D, como nunca vi el mundo antes. Nada cambió en mi mundo, pero yo cambié. Mi corazón, mi perspectiva. Y esta iglesia no va a prosperar para nada si los miembros no son fieles para estar de rodillas orando por esta iglesia, orando por los pastores, orando por nuestras esposas, orando por un líder de la alabanza permanente. No va a pasar hasta que la iglesia aprende cómo recibir de Dios, que es una disciplina. Pero hermanos, oren por nosotros. Tania y yo hemos sentido la bendición de Dios esta semana, pero también los ataques, aún de nuestra salud. Yo casi no dormí, muy poco anoche. Es necesario que ustedes estén orando fervientemente por nosotros como pastores. Porque ¿quién va a recibir la mayoría de los ataques? ¿Ustedes o nosotros? Nosotros, siempre. Entonces, una iglesia que quiere tener éxito real y los miembros, la iglesia entera, va a pasar mucho tiempo orando por sus pastores y sus familiares. Y después la bendición pasa por ellos hacia la iglesia. Así es como Dios trabaja. Y el pastor va a estar bendecido orando por su familia y por los miembros de la iglesia. Eso es lo que Dios hace. Eso es como Dios funciona. Entonces, hermanos, hoy que sea un día clave en la historia de nuestra iglesia, en la historia de tu vida. Que tú decides hoy, en este tiempo que yo voy a orar en este momento, que tú decides, yo voy a comenzar a vivir el resto de mi vida por tu gracia en un espíritu de oración. Suena como infantil, ¿no? Mucha gente norteamericanos, normal van a pensar lo que yo voy a decir en este momento como ese pastor es muy infantil, muy tonto. Que piensen así. Y algunos lo han dicho, cosas parecidas, pero más feo. Dios, gracias para que yo tengo ropa de cama. Gracias por tener un colchón donde yo puedo acostar mi cuerpo. Gracias por esta silla. Gracias por darme la luz del sol. Gracias por proveer cada frijol, cada bebida, cada milímetro de agua. Gracias por toda tu provisión en mi vida. Cuando uno piensa de esta manera, aunque sea una galleta de Navidad, wow, que yo no debo comer ese, pero voy a orar antemano. Que Dios bendice esta galleta a mi cuerpo. Gracias a Dios por algo así. Gracias por el miel que es tan dulce. Nosotros comimos mucho miel en la casa, más que azúcar. Gracias por el miel
de tu creación que es tan dulce como el amor de Cristo. Cuando nosotros oramos así, ya estamos comenzando a vivir en un mundo espiritual que no está aquí en la tierra. Y así es el llamado de Dios para nosotros, vivir una vida que abundante. ¿Ustedes quieren vivir una vida abundante? De verdad. No hay otra manera excepto un espíritu de oración en base a este libro. En base a este libro. Oremos. Padre Celestial, yo oro por estos hermanos en la fe. Yo espero, Señor, por fe que cada uno de ellos ha recibido a Cristo en su corazón, que ha arrepentido de sus pecados, poniéndote a ti como Señor y Salvador de sus vidas, de sus corazones. Yo oro, Señor, para nuestra iglesia. Yo oro, Señor, para que esta iglesia esté siempre de rodilla, siempre clamando tu nombre, siempre, Señor, llamándote, Señor, en base de tu palabra, las promesas, los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos, igual como el rey David. Queremos ser hijos de Dios así, de tener este espíritu de oración en base a tu palabra, como tu palabra nos enseña. Así son los ejemplos para nosotros. No están aquí en vano, están allí para instruirnos en la verdad, en el camino correcto. Señor, por favor, quebranta, Señor, las esclavitudes que hay, la opresión, Señor, las tentaciones, las adicciones, Señor, para que tú recibes toda la gloria de nuestras vidas. Purifícanos, Señor. Provee al pastor de alabanza. Provea, Señor, todos los fondos para la misión. Hay pastores que tienen necesidad, Señor. Yo no sé cómo eso va a pasar en diciembre, Señor, pero los pastores tienen las necesidades. Nosotros aquí tenemos necesidades. Pero, Señor, tú sabes todo, la lista. Señor, más que cualquier otra cosa, que esta iglesia y el ministerio cristiano Petra, que todo el ministerio puede vivir conforme a tus preceptos, mandamientos, tus ordenanzas para tu honra y tu gloria. Que podemos reposar en las promesas de Dios y meditar en la madrugada, en medianoche, en la tarde, todo el tiempo, Señor, reposar en tus promesas. Eso es nuestro consuelo en un mundo tan corrupto y malvado, con tanto sufrimiento, Señor. Tú eres más grande que el sufrimiento. Tú eres más grande que la maldad de nuestros propios corazones y fallas. Por eso, Señor, tenemos la esperanza viva. Cristo resucitó de entre los muertos, asegurando nuestra salvación una vez para siempre. Nuestra esperanza es viva, es real, es permanente, eterno. Señor, usa esta iglesia para impactar las naciones. Usa a cada persona aquí para glorificar tu nombre. Sánanos, límpianos, Señor. Purifícanos, Señor, de las enfermedades, de los pecados, de los malos motivos, de egoísmo, de celos, de calumnia, de pereza. Señor, llena este lugar. Usa ese tiempo de oración para construir tu reino. Gloria a Dios por tu poder y por tu palabra que nos instruye en el camino eterno hacia el paraíso. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por ver el sermón de hoy. Si quieren otros, vayan a la página web de YouTube donde pueden encontrar cada sermón cada semana. Gracias. Recuerde, por favor, pone like y subscribe. Bendiciones.